aquí para que este proceso no aparezca y no lleve a esto. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de la lesión renal aguda? Pues es dependiente de la causa base del problema. Pero, y para terminar, una última cosa. Habíamos dicho que el CADIGO 3 es aquel paciente que presenta una elevación mayor a 3 veces respecto a su creatinina basal, o que tiene una creatinina mayor a 4 miligramos sobre decilitro, o que ya requiere una terapia de reemplazo renal. Y habíamos dicho también que todo paciente con necesidad de terapia de reemplazo renal está en CADIGO 3, pero no todo paciente con CADIGO 3 requiere diálisis. Entonces yo digo esto, entonces ¿cuáles son los criterios para realizar diálisis? Vamos a acordarnos del A, E, I. Pues, acuérdense del abecedario cuando estén de acuerdo. La A es de acidosis. Sobre todo considerar en aquellos casos en los que pH es menor a 7.1 y que no responde a las medidas clínicas. ¿Sí? Ya mejoraste la perfusión, ya le diste líquidos, ya le diste incluso bicarbonato, pero no mejora la acidosis, eso significa que le tendrás que llevar a diálisis. La E, que tal vez es la más frecuente, la presencia de alteraciones de electrolitos. Principalmente las alteraciones de el potasio. Entonces, aquí tengo 3 rangos. Digo que hay una hipercalemia leve, cuando está de 5.5 a menos de 6. Digo que es moderada, cuando está entre 6.0 y 6.49. Digo que es grave o severa, cuando está en más de 6.5. Sobre todo cuando ya está en este rango, suele ocasionar alteraciones en el EKG, principalmente estas ondas T picudas. Si ustedes ven alteraciones electrocardiográficas, ya no necesitan ni siquiera hacer electrolitos en sangre, sino ya tienen que actuar inmediatamente, porque la presencia de una onda T picuda ya es un sinónimo fehaciente de que hay alteraciones en el potasio. Y si yo dejo que esto pase, puede ocasionar arritmias ventriculares, como una fibrilación ventricular o una torsada de tórax. Entonces, ya vamos a ver en un ratito cómo manejar la hipocalemia hasta que tu paciente se haga diálisis. Pero de momento quédense con esta idea. Si tu paciente tiene alteraciones electrolíticas, principalmente el potasio, diálisis. Así la creatinina esté en 1.5 nomás. Si ya tiene alteraciones del potasio, se va a diálisis. La I es de intoxicación. Por ejemplo, las intoxicaciones por glicoles, por las sulfas, por los salicilatos, etc. La O es de overload, de sobrecarga. Por ejemplo, cuando el paciente tiene edema pulmonar, y sobre todo cuando la sobrecarga es refractaria a los diuréticos. Si el paciente está con un edema de pulmón, está con una insuficiencia respiratoria significativa, ya le diste furosemida porque identificaste que está con una insuficiencia cardíaca warm and wet, pero a pesar de los diuréticos no logra eliminar el volumen y sigue en falla ventilatoria, la solución es dializarlo para sacar ese exceso de líquidos. ¿Ya? Y la U es de uremia. Cuando el paciente tenga signos clínicos vinculados al exceso de urea, por ejemplo encefalopatía, por ejemplo pericarditis urémica, entre otras. Esas complicaciones suelen aparecer sobre todo cuando la urea sobrepasa los 200 miligramos sobre decilitro. Pero no esperen ustedes a que el paciente tenga más de 200. Si es que el paciente ya tiene manifestaciones clínicas atribuibles a la uremia, ya tiene que ir a diálisis. Lo que sí que sepan también es que esas manifestaciones suelen ser habituales a partir de los 200, pero es muy relativo, ¿ya? Entonces no esperen un valor
Entonces, si ustedes identifican que su paciente tiene alguno de estos criterios, del A, E, I, O, U, independientemente del valor de la creatinina, ya tiene una falla renal en estadio 3, según las guías que digo, y ya requiere terapia de reemplazo. Entonces, supongamos que está la doctora Ariana de guardia en el hospital cantonal de... No invento, cualquiera, pónganle el nombre que ustedes quieran, ya. Sea su sueño. Entonces, está de guardia en el hospital cantonal y llega don Alfonsito. Don Alfonsito tiene 75 años, es un paciente aparentemente sano, pero que en las últimas 48 horas, después de entrar en contacto con su nieto, que posteriormente fue diagnosticado con rotavirus, don Alfonsito también empieza con diarreas, pero hace un promedio de unas 20-25 diarreas abundantes por día, y como don Alfonsito vivía solo porque es viudo, no se ha estado rehidratando, nada, hasta que hoy encontró el hijito en la casa, desorientado, confuso, mareado, perdido, etc. ¿Ya? Entonces le llevaron al hospital, le revisa la doctora, ve que tiene una presión arterial de 70-40, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. La doctora dice: chuta, está en shock hipovolémico, y le empieza a cristaloides. No le damos derivados porque es un shock hipovolémico no hemorrágico. La doctora le empieza a dar cristaloides, le piden los exámenes de laboratorio y la creatinina le sale en 3.7, pero el paciente está desorientado, confuso, tiene una urea más de 200 y encima de eso tiene el potasio en 7. Entonces la doctora Viana dice: chuta, el potasio en 7. Le hace un EKG, porque hasta que vayan a ver el papel, los exámenes ya salieron, y dice el EKG tiene unas ondas tepicudas. Entonces la doctora dice: chuta, tengo que hacerle diálisis urgente, pero tengo que derivarle al Eugenio Espejo, porque aquí no tenemos terapia de diálisis. Y el Eugenio Espejo está a unas 4 horitas de distancia. La doctora Ariana sabe que en unas 4 horitas a lo mejor el paciente ya no llega vivo al Eugenio Espejo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la doctora primero? Aparte de darle líquido, etcétera, tiene que corregir las alteraciones del potasio. Entonces, hasta que le hagan una diálisis, la doctora sabe que hay terapia que nos va a permitir no resolver tal vez el problema del potasio, pero sí ganar tiempo hasta que el paciente pueda ser transferido de forma segura al Hospital Eugenio Espejo para que le hagan la diálisis correspondiente. Entonces, la doctorita sabe que lo primero que tiene que hacer es proteger el corazón de don Alfonsito, ¿sí? Porque el problema principal del potasio es que pueda generar arritmias ventriculares. Entonces yo necesito cambiar la forma en que los iones interactúan con la membrana del miocardiocito. Entonces, como no puede bajar rápidamente el potasio, lo que sí puede hacer es suministrarle otra molécula que también tiene carga iónica para estabilizar la membrana del miocardiocito. Y la doctora sabe que eso es el gluconato de calcio. Entonces la doctora Diana dice: por favor, pásele unos 10 miligramos de gluconato de calcio, es decir, una ampollita al paciente intravenoso en unos 2 o 3 minutos. ¿Sí? La licenciada confirma la indicación y dice: voy a pasar 10 miligramos de gluconato de calcio por vía intravenosa en 2 a 3 minutos. ¿Qué hace con esto la doctora Diana? Pues no está bajando el potasio, pero sí está disminuyendo el riesgo de que el paciente haga una fibrilación ventricular. Entonces no se olviden de hacer esto. Vamos a darle una ampollita en 2 o 3 minutos por vía intravenosa. La doctora ya le puso y dice: bueno, por lo menos de arritmia no sabe morir. En mi turno no. Entonces, que venga el siguiente turno o que sea lo que sea el problema del paramédico en la ambulancia. Pero ya por lo menos la doctora ya no es. Pero la doctora dice: no creo que esto sea suficiente. Lo que voy a hacer, yo he escuchado que el salbutamol me va a ayudar a que el potasio no disminuya, pero que se vuelva intracelular. Nosotros sabemos que un potasio intracelular es menos peligroso que un potasio extracelular. Entonces lo que va a hacer la doctorita es le va a dar nebulizaciones con salbutamol. Pero profe, el paciente no tiene síntomas respiratorios. No es por los síntomas respiratorios. El salbutamol, al ser un alfa-agonista, lo que va a hacer es ayudar a que el potasio se meta en las células. Entonces, no lo elimina, pero lo esconde. Es como cuando tú no barres la casa si no metes la basura debajo de la refri.
La basura está, pero no está visible. Cuando quites la refri, obviamente vas a encontrar el potasio, en este caso la basura, pero a los ojos tuyos, al menos a los de tu mamá, no está. Si metiste el polvo debajo de la alfombra, y está pero papelito la casa, pero la alfombra está sucia. Pues lo mismo pasa con el salbutamol. No quita el potasio, pero lo mete a la célula y hace que sea más seguro. ¿Cómo es la nebulización? Te recomiendan que uses dosis altas, 10 miligramos de salbutamol nebulizador. No los 2.55 que usábamos en el asma, sino 10 miligramos. Y la tercera vamos a usar lo que llamamos la glucosa o la dextrosa metabolizada. Es decir, le vamos a dar insulina más dextrosa. ¿Cuál es el objetivo? Que la glucosa, al meterse a las células, arrastren también el potasio. Acuérdense que eso es un cotransporte. ¿Ya? Entonces lo que hace es que meta la glucosa en las células. ¿Y por qué le doy dextrosa? Porque si no le doy dextrosa le voy a hipoglicemiar al paciente. Salvo que el paciente sea diabético, pues ahí ya le doy insulina sin dextrosa. Pero si el paciente no es diabético, pues le tengo que dar la dextrosa para que la insulina genere que se meta la glucosa y arrastre con ella al potasio. Entonces habitualmente lo que hacemos son 25 gramos de dextrosa más 10 unidades de insulina. Y eso le vamos pasando lentamente a la vena para que el paciente junto con la glucosa meta potasio a las células. Lo mismo que antes, no estoy eliminando el potasio, lo que estoy haciendo es metiéndolo en la célula donde es menos peligroso. Entonces esto no excluye que como yo ya le puse dextrosa, ya le hice nebulaciones con salbutamol, ya no tengo que hacer la diálisis. No significa eso, significa que afortunadamente tienes más tiempo para hacer la diálisis y el paciente de la doctora Ariana no se va a morir en su turno ni en la ambulancia, sino que va a llegar seguro al hospital donde le van a hacer la diálisis y allí sí resolver el problema de don Alfonsito. Hay esto de las resinas de intercambio iónico, como por ejemplo el galixalato y estas, pero primero son un poquito difíciles de encontrar y segundo son tardías. No es que el potasio se elimina enseguida, sino que se va eliminando conforme pasan los días. Entonces no es una estrategia de emergencia que reemplace a la diálisis. Si tú tienes un potasio alto y sobre todo con alteraciones electrocardiográficas, le pones gluconato, le nebulizas, le pones insulina y lo transfieres para que le hagan diálisis. Profe, si yo tengo el equipo de diálisis ahí mismo, igual ponle el gluconato de calcio mientras le hacen la diálisis para evitar complicaciones como las arritmias malignas. Entonces acuérdense de este detalle, acuérdense de don Alfonsito. Independientemente de la causa, en don Alfonso la causa fue prerrenal por la deshidratación ocasionada por las diarreas. Si le hubiéramos hecho un FENA, seguramente le hubiera salido un FENA por debajo del 1% y un sodio en orina muy bajito. Pero como no nos dio tiempo, porque la doctora identificó que tenía un potasio elevado, automáticamente dijimos, este paciente es un CADIGO 3 porque requiere terapia de reemplazo renal y le voy a manejar con esto para ganar tiempo hasta que le pueda hacer la diálisis. Entonces, como médicos de atención primaria, nosotros no necesitamos saber la técnica para hacer la diálisis, pero sí necesitamos saber criterios para hacer diálisis urgente a un paciente. Entonces, cuando tú veas esto en la emergencia, el paciente se va para la diálisis y de tus manos ya pasó. La doctora dice, bueno, en mi turno no se murió, ¿qué habrá pasado con don Alfonsito? No sé, pero de mis manos pasó, que fue tranquilo a la emergencia. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Hasta aquí el paciente. Solo, como dice la Carlita. Pues si quiere veamos si no el nefrótico. Ya, entonces hasta aquí el... Pero con corazón de padre,